Buenas. Vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Es fundamental que tengamos claro que solo existen y solo están definidas para triángulos rectángulos, es decir, que tengan un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Hay que recordar también que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180, es decir, alfa más beta más gamma van a ser 180 grados. Por lo tanto, si tengo un ángulo recto, los dos ángulos que me faltan van a ser ángulos agudos. Bien, veamos ahora. Vamos a definir las tres identidades trigonométricas básicas, las tres razones trigonométricas básicas. El seno, que se representa como si fuera una altura, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, que sería lo similar a la anchura, y la tangente, que es comparar la altura entre la anchura. ¿Vale? Entonces, enfrente de mi ángulo recto siempre encuentro a la hipotenusa. Y a partir de ahí yo defino quién quiero coger, si es beta o es alfa. En este caso hemos utilizado el ángulo beta. Todo ángulo tiene un opuesto, que es el que está enfrente, y un contiguo, que es el que está pegadito. ¿Vale? Entonces, teniendo claro quién es el cateto, opuesto y cuál es el contiguo de mi ángulo beta, vamos a definir las razones trigonométricas. El seno de beta es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno de beta es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y la tangente, que se puede escribir de como TG o tan, es, por definición, el cociente entre el seno y el coseno. Es decir, el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Porque si ponemos la definición de cada una de ellas, la hipotenusa, al estar multiplicando y dividiéndose entre ellas, se simplifica. Bien. Bueno, podemos relacionar y debemos relacionar los grados con los radianes, de tal manera que un radián son 360 grados partido por 2pi, lo que nos hace tener un ángulo completo de 360 grados es lo mismo que 2pi radianes, el ángulo llano de 180 grados es pi y un ángulo recto 90 es pi medio. Y aquí tenemos las dos circunferencias goniométricas en las que podemos representar tanto los grados como sus respectivos radianes. Si juntamos ambas, tenemos la siguiente. Bien, una vez que tenemos esto claro, también tenemos que acordarnos de que el seno es la altura y el coseno la anchura de esa circunferencia goniométrica y que la circunferencia goniométrica tiene de radio 1. Por lo tanto, el seno y el coseno están acotados en valor absoluto entre 1, es decir, tanto el seno como el coseno, cuando yo los calcule, me va a dar un número entre -1 y 1. Me dará -1 en los extremos y 1 en los otros extremos. Bien, eso se verá en otro vídeo. Primero, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Tengo dos lados, de los cuales, como tengo el de enfrente del ángulo rectángulo, tengo la hipotenusa y uno de sus catetos. Entonces, con el teorema de Pitágoras voy a sacar el segundo cateto. Entonces, yo tengo que mi hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, al despejar, me queda que 29 al cuadrado menos 21 al cuadrado. Al hacer esa raíz, me sale 20 centímetros. Y ahora, ya tengo que esto vale 20 centímetros. El seno de gamma es opuesto entre hipotenusa. El coseno de gamma es el contiguo entre hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre el contiguo. No hace falta dividir. Realmente para comprobar nos damos cuenta que 29 avos es menor que 1,
y por tanto está bien calculado, que 20/29 es menor que 1 y está bien calculado, y en la tangente puede ser mayor que 1, como en este caso que lo es 1, algo. Bien, veamos otro ejemplo. Si el triángulo está apoyado entre uno de los catetos, en este caso nos falta la hipotenusa. Volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras y lo mismo, el seno de alfa es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el contiguo entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el contiguo. Bien, lo mismo con el tercer ejemplo, solo que en este caso tengo que la hipotenusa es 15 y esto es un cateto. Por ejemplo, el segundo. Y ahora lo mismo. Sacamos el valor del segundo cateto despejando del teorema de Pitágoras y el seno de beta es opuesto entre hipotenusa y el coseno es el contiguo entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el contiguo. Bien, las tres razones, tanto el seno como el coseno como la tangente, tienen razones inversas. Es decir, si le doy la vuelta al seno, aparece la cosecante del ángulo. Si le doy la vuelta al coseno, es decir, el inverso, aparece la secante del ángulo. Y si le doy la vuelta a la tangente, aparece la cotangente. Recuerdo que se puede utilizar TG o TAN indistintamente. Entonces, cojamos uno de los ejemplos y calculemos las razones trigonométricas inversas. Es decir, la cosecante, si es la inversa del seno, en vez de ser 12/15 será 15/12. Lo mismo ocurre con la secante, que es la inversa del coseno. Es decir, que será la secante hipotenusa entre contiguo, cosecante hipotenusa entre opuesto y la cotangente es contiguo entre opuesto, es decir, el coseno entre el seno, lo contrario a la tangente. Recordamos las tres razones y nos despedimos. Muchas gracias.